Cadenas Cable y también nos escuchas del CW54 en Ciudad del Este para presentar esta noche una propuesta diferente como cada una de ellas a través de estos 24 años. Le doy las buenas noches al politólogo Ramiro García. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, José. Una especial noche de miércoles hoy, justamente, que va a ser, yo pienso que una noche que, a pesar de que está fría, va a calentar los corazones de muchos televidentes y audio escuchas, ¿verdad? Y también las buenas noches a Nelson Hernández. ¿Cómo le va, Nelson? ¿Cómo anda, José? Ramiro, un gusto nuevamente saludar a toda la teleaudiencia y por supuesto a los oyentes que nos siguen a través de los medios de comunicación. Bien, vamos a comenzar rápidamente porque esta noche además vamos a tratar algunos de los temas que están allí como portada, cómo estamos Uruguay. Vamos a tratarlo al final también del programa, en la mesa política. Así que y uno de ellos es el primero que está por allí. El Frente Amplio denunció clientelismo y corrupción generalizada ante refuerzo presupuestal en Salto Grande. Esto ha dado, la verdad, hace unos días se viene hablando del tema, ha dado muchísimo para hablar. Ramiro. Bueno, la comisión técnica de Salto Grande es uno de los lugares donde casi todos los políticos que no logran llegar al Parlamento quieren estar por los sueldos elevadísimos que se pagan y las pocas responsabilidades que se tienen, es decir, poco trabajo que se hace. Siempre ha sido criticado que es una comisión más bien, podríamos decir, de adorno, porque en realidad las funciones que se cumplen son muy pocas. Por lo menos esa es la crítica principal, y ahora lo que estamos viendo, bueno, es un nuevo escándalo con respecto a este tipo de gestión mixta que hay entre Argentina y Uruguay, en la cual se ha denunciado que, bueno, hay un aumento de dinero, como ahí se dice, se piden unos 200 millones de pesos, creo que es de aumento de presupuesto, pero no solo esto, también se ha notificado que han ingresado a dedo, de forma absolutamente fuera de la normativa de concurso, un montón de militantes de la lista 404, de Cabildo Abierto y del Partido Colorado. Entonces esto ha saltado también un poco a la opinión pública y sobre todo los comentarios en redes que uno puede ver, ha calentado a más de uno, porque los sueldos que se estiman ahí son sueldos de arriba de 80.000 pesos. De hecho, la mayoría de los sueldos que se cobran por estos cargos de confianza que han entrado, todos superan ampliamente los 90.000 pesos en realidad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en un momento que el Uruguay tal vez no está en la mejor situación económica, se gasta dinero en una comisión que bien no se tiene muy claro qué es lo que hace, más allá de los cargos técnicos que puedan haber. Estamos hablando de cargos políticos que en realidad son... Ediles, creo que hay 8 ediles. 8 ediles, la 404. Suplentes de ediles, bueno, la verdad es lamentable, me llama poderosamente la atención. Aquí en Montevideo Portal agrega hoy a la tarde, por ejemplo, algunos datos de importancia que tienen que ver con ediles del Partido Nacional, de la lista 404, con gente del Partido Colorado, sueldos que van hasta los 292.000 pesos uruguayos. Aparece Nicolás Albertoni por aquí, uno de los sueldos más altos corresponde a la designación, estoy leyendo textual, la publicación de Montevideo Portal de hace unas horas, como secretario general en el rol de asesoramiento técnico del actual vicecanciller Nicolás Albertoni, quien ingresó a la institución en el 2020, pero solicitó licencia sin goce de sueldo y la reserva de su calidad de funcionario, no del cargo, tras asumir como 2 en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Otro lugar complicado. Sí. Ahí estamos hablando de 300.000 pesos aproximadamente de salario mensual. Uno de los salarios. Uno de los salarios, y después hay otros más. Esto ameritó que hoy, los colegas de Montevideo Portal accedieran a esta información, que seguramente se ampliará durante las próximas horas, porque tiene que ver con una situación bastante compleja. Lo que decía Ramiro, y opino lo mismo: si no se sabe para qué está, elimínelo. Estoy a la mejor forma Milei. Si no se sabe para qué sirve, elimínelo y directamente. ¿Puede funcionar el país sin la comisión mixta? A ver, la comisión mixta es un añadido político de lo que ya hay, que en realidad esa comisión tiene que existir, pero solo con perfiles técnicos, me parece a mí, ¿no? Todo lo que es político es una añadidura innecesaria y un gasto innecesario para el Estado. Si uno se fija lo que dice Albizu, más de 30 millones de dólares anuales. Pero si uno se fija los argumentos de para qué sirve la comisión por parte de Albizu, que es quien lo preside, él afirma que en realidad para lo que están es para hacer pequeñas obras de beneficencia
darle un poco de dinero a un club deportivo, darle un poco de dinero a alguna comisión cultural para que sea alguna fiestita o alguna cosa. Digo, para eso necesitamos tantos cargos ganando tanto dinero, para ese tipo de dádivas que es con dinero de todos nosotros. Me parece que la justificación que hace es justamente, como dice bien Nelson, una pala de tierra arriba a la opinión pública. Si para eso estás ganando semejante sueldo y tenés un montón de gente que ha entrado por la ventana del Estado ganando también un tremendo sueldo solo para dar dádivas a clubes deportivos, culturales y sociales, por favor. Acá, por ejemplo, aparece este tema va a dar que hablar, dice, un cargo es administrativa superior de la Secretaría de la Delegación, es como que le pongan, de la Delegación de Uruguay. Si usted analiza... Secretario de los bizcochos. Administrativa superior de la Secretaría de la Delegación. Encargado principal del mate. Quiere decir que hay un secretario arriba de esto. Encargado y arriba principal de hacer el café en la tarde. Sí. ¿Cuándo va? Reitero lo que dije hoy, o sea, si es como un apéndice, que no sabemos para qué está, para qué sirve, mejor dicho, y bueno, la verdad que estos millones de dólares vendrían muy bien quizás en otras áreas del Estado, salud, educación, yo qué sé, tantos lugares, y como decía Ramiro, quizás con algún cargo técnico, 1 o 2, se pueda solucionar el tema. Para beneficencia, y bueno, se crea un club de amigos, club de amigos. Con la plata de ellos, ¿no? Con aportes de con la plata del Estado es facilísimo. Podemos ser beneficiarios. Capaz que hasta podemos colaborar. Claro. Bien, vamos con otras noticias. Desde la Confederación de Cámaras Empresariales mostraron preocupación por las estrategias de inserción internacional del país. El presidente de la asociación, Diego O'Neill, dijo que si bien se reconoce el esfuerzo del gobierno en esa materia, los resultados por ahora no han llegado. Esperando resultados. Perdón, Ramiro. Esto me hace acordar hace unas horas nada más, cuando hablan de inserción internacional, las cámaras preocupadas por la inserción internacional y la estrategia internacional del país. No puedo dejar de venirme esa imagen del canciller tomándole el pelo a un periodista cuando los empresarios, cuando debería estar preocupado por esto, el canciller de la República y todo su equipo, que es presentar al país en el exterior y obtener logros en el exterior. Porque la verdad que Uruguay carece, por lo menos en el último tiempo, de logros importantes que atraigan inversiones y que atraigan resultados a los empresarios y por ende a los trabajadores y por ende a todos los compatriotas. Creo que en eso es lo que debería estar ocupado el ministro y no tomándole el pelo a la gente. Con todo respeto, por supuesto, tanto a las autoridades como a los compañeros de la mesa. Pero cuando vemos a los empresarios que están preocupados por la inserción internacional, la primera imagen que le cabe a ese empresario es llegar a su casa y poner el informativo y ver a un ministro tomándole el pelo a un periodista. Sí, bueno, a ver. Yo lo que pienso de esto es que básicamente la inserción internacional del Uruguay ya estaba prearmada desde el Frente Amplio. Este gobierno no ha hecho nada nuevo. De hecho, bueno, eso es lo que remarcan los empresarios, que bueno, son los que más conocen de este tema, pues son los que sufren la falta de efectividad en la política internacional. Recordemos que Talvi proponía un modelo totalmente nuevo de negociación internacional a través de las embajadas. Proponía justamente tener un perfil mucho más negociador, poner gente que realmente supiera de esto y dejar lo que él denominaba como la diplomacia de cóctel, ¿verdad? Que bueno, enseguida vino Bustillo y un fiel representante de la diplomacia de cóctel, ¿no? Y echó para atrás todo ese plan que tenía Talvi para reformar la Cancillería. Bueno, me parece que la cosa va por ese tema de que no hay como una visión real desde las políticas nacionales de este gobierno. Ni de la diplomacia, ni de las políticas. No hay. Ni de la forma en que el Uruguay debiera insertarse a nivel internacional, digo. Lo que pasa es que, mire esto, a ver, yo veo a Milei, por ejemplo, que fue criticado duramente por Sanguinetti en las últimas horas, y también por Mujica, por querer decir que se va a deslindar de las relaciones con China y con Brasil. ¿Sabe lo que está haciendo Milei? Yo creo que Milei es un tipo inteligente, ¿no? No es un tonto. Lo que está haciendo es emular el discurso de Donald Trump. ¿Por qué? Donald Trump amenazaba que con los chinos iba a hacer esto y lo otro, y con México también. No hizo nada, ni hizo el muro, ni cortó relaciones con China. ¿Pero qué hizo? Sí optaba por una política de comercio mucho más agresiva,
que es algo que a los chinos en realidad no les molesta. No. Ellos en realidad les gusta negociar, porque bueno, son muy buenos negociadores. Los chinos tradicionalmente tenían comercio internacional antes que todo Occidente existiera como tal, como civilización. Los chinos ya dominaban hace el mundo. 5.000 años. ¿Te gusta el regateo? Exactamente, son tipos que nacieron para eso Especialistas. y son muy inteligentes, entonces hay que respetarlos en ese sentido. Y Milei lo que quiere hacer es imponer como una postura de fuerza Claro. para lograr mejores acuerdos. Hoy China es dueño de gran parte de la producción de Argentina, sobre todo la de grano. Entonces, ¿qué pasa? Argentina no ha conseguido buenos precios durante los gobiernos de Macri y de los Kirchner. Ha visto su producción nacional ser exportada Sí. vacianada. Y Milei lo sabe a esto, y la única forma de lograr tener acuerdos con China mejores es poniendo una postura más agresiva de negociación y pateando la mesa. Si yo me voy, Sí, claro. yo me voy. No, vení para acá, le van a decir los chinos, te necesitamos. ¿Por qué? Porque la producción de granos y de carne de Argentina hace mella en la capacidad de consumo Claro. de China. Sí, cómo no. Si los chinos dejan de comprar de Argentina, van a sufrir. Entonces Milei lo sabe. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que Sanguinetti, que es un tipo que domina justamente, yo pienso que es uno de los principales estrategas de la inserción internacional de Uruguay en este gobierno tras bambalinas, es una persona que está viviendo en otra época, en otro momento, que está bien, que durante su gobierno él tenía su estrategia, está perfecto, pero eso ya no funciona. Se quedó en los 90. Exactamente, tal vez había previsualizado Claro. eso, que se necesita un nuevo modelo de negociación. Y bueno, Sanguinetti, representante estratégico de la vieja política, no deja que esos cambios vengan a pie. Sí, sí. Y yo creo que la calle Pou tampoco tiene cabeza No, mucho no. de negociador internacional. Entonces, bueno, tenemos los resultados que tenemos. Sí, sí. Bien, viendo al canciller ya nos damos cuenta, ¿no? Vamos a otro de los títulos de la placa. El Uruguay ideológico, un 39% dice ser centro, y en la actualidad la izquierda vuelve a superar a la derecha, según una encuesta de equipos, ¿no? Por un punto. Sí, por un puntito. Por un punto. Estamos hablando de 31-30, ¿no? Pero ¿qué vemos? Vemos una gran campana de Gauss, ¿verdad? Esa clásica Claro. campana del votante medio. Entonces todos los partidos ya saben que el Uruguay representa fielmente esa campana de Gauss perfecta, ¿no? Claro. En Uruguay la mayoría de los votantes se ubican en el centro, como es en las sociedades más democráticas, justamente. Es cierto. Entonces el voto del centro siempre tiende a ser el que equilibra el fiel de la balanza, ¿verdad? ¿Para dónde va la elección? ¿Para dónde va el votante medio? Claro. Por lo tanto, aquel que se acerque más a conquistar a ese votante medio, esto es algo que se sabe en ciencias políticas hace tiempo. Tendrá el parece que, resultado asegurado. es el que más tiene chances de ganar, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos los partidos políticos van a apostar para hacer eso, y si quieren ganar, digo yo, ¿no? Siempre tuve una discusión con algunos amigos, decían que no existía el centro. Algunos decían que no existía el centro de la política. Está demostrado que existe el centro de la política. ¿Cómo no? Y además, bueno, pero no, a veces claro. es difícil, uno no quiere imponer, sino es la charla, y a través de la charla y del diálogo que salgan las mejores ideas. Aquí queda demostrado, el uruguayo, como dice Ramiro, es centrista. No le gusta irse a ninguna de las puntas de la mesa. Por lo menos es lo que queda demostrado. Y bueno, seguramente los candidatos a presidente o precandidatos van a tener que tener este dato, que es distinto a lo que pasa del otro lado del Río de la Plata, por ejemplo, a lo que pasa en otros Claro. países de la Sí, región. sí. Totalmente distinto. El uruguayo busca un equilibrio, el equilibrio está en el centro de la política. Así que el que elija mejor, o el que vaya mejor, y el que le llegue mejor esa parte de nuestra sociedad, será el próximo presidente o presidenta. Bien, volvemos a los títulos. Esto es gravísimo. Una investigación administrativa que estaba desarrollando la Cancillería, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, reveló que fueron eliminados 10 mails referentes a Sebastián Marcet. Un informe interno de Francisco Bustillo entregó a la Fiscalía concluye que no hubo irregularidades en la concesión del pasaporte al narcotraficante uruguayo, dice Bustillo, ¿no? ¿Y qué Eso decía? veremos qué dice la justicia. Pero lo más importante, como lo medular de acá, es que se fueron eliminados 10 correos electrónicos No se referentes a Sebastián Marcet. Sí, se pueden recuperar. ¿Se pueden recuperar? Se pueden Sí, recuperar. sí, Una claro. pregunta para el técnico. No, deberían poderse recuperar, digo, a ver, a menos que hayan quemado el disco duro, Claro. o le hayan hecho 5 formateos a bajo nivel, Claro. que ahí sí podrían eliminarlo, pero bueno. O si atacaron se la sabe- nube, atacaron la nube. Atacar no, eso está guardado en disco Bueno. duro. A ver, primero,
Se sabe que fueron 10. Claro. ¿Por qué se sabe que fueron 10? Claro. O sea, se sabe la cantidad, se sabe que estaba referido al tema, Sí, claro. y se sabe obviamente dónde estaban alojados. Entonces sí hay posibilidades de recuperarlo. Si no se recupera, Hay un problema. bueno, hay otras cosas que estallan, ¿no? Hay problema. Sí, exactamente. De corrupción. o lo que sea. Pero qué problemático, más allá de todo Sí. esto, que está resultando la Cancillería de Uruguay, ¿no? Está complicado. Está pasando a ser uno de los principales núcleos de agua caliente para el gobierno. Nadie quiere poner las manos en esa bandeja con agua hirviendo, ¿no? Mira, Ramiro, recién tú decías algo muy particular que pasó en el inicio de este gobierno, que fue cuando teníamos un canciller, porque la verdad, digo, hay que decirlo, un canciller era el tipo más bien parado, más popular. el más popular, una persona con mucha capacidad, se notaba, o sea, que tenía capacidad como para llevar un ministerio adelante de gran visión hacia el país y hacia el mundo. Y bueno, lamentablemente, por razones que algún día averiguaremos en algún libro que seguramente escriba Talvi, se va de la Cancillería. Cuando llega Bustillo, llega y hay información que ha llegado a uno, porque también tiene conocidos acá y allá, llega el despiole a la Cancillería, dicho de una forma bastante superficial, pero así, es así. Llega una situación que no se sabe mucho cuál es el trabajo que se va a hacer. Ni el diplomático de carrera, ni el otro, el diplomático que es político, o sea, que es de confianza del propio El diplomático del comité. Claro, bueno, pero a ver, no hay una línea en particular que se siga. Y siguen apareciendo cosas como... A ver, como funcionarios públicos, uno sabe que no puede desaparecer un mail, no puede desaparecer uno, menos 10, y menos, en este caso, En una que estén investigación, relacionados, claro, estén relacionados a un complicado. caso, claro, de pública notoriedad, como el caso Marcet. O sea, esto es como si yo estuviese en la oposición, darle pasto, denme ese pasto para esta fiera, que vamos a ver qué pasa en el Parlamento. Yo le voy a resumir una cosa, Hernández. Mire, a ver, Bustillo cuando llegó a Cancillería dijo que no se podía dejar la coctelera de lado. O sea, lo dijo textualmente. Claro. Entonces, una persona que se autoidentifica con una coctelera y es ministro de Exteriores, a mí me genera preocupaciones muy grandes. En un mundo donde cada vez es más... A ver, perdón que exagere esto, pero en este programa hemos mostrado inteligencia artificial utilizada para todo tipo de cosas. Creo que propuesta en eso no ha fallado y ha sido innovadora a nivel internacional incluso. Pero ¿qué pasa? A ver, donde todos los otros países ya tienen modelado de negociación con inteligencia artificial, de cómo podrían negociar, Sí. usando machine learning, deep learning, ¿no? Tecnología avanzada para simular negociaciones políticas entre distintos países comerciales. Acá en Uruguay están con la coctelera bajo el brazo. Digo, estamos jugando a una política de inserción internacional que ya no existe en Muy, el mundo muy moderno. chiquita además, ¿no? No existe, no estamos logrando nada, y eso lo dice la gente que sabe, la gente que lo sufre. Entonces, creo que no tiene mucho más argumento para sostener este tipo de política. Creo que el próximo gobierno que venga se tiene que tomar en serio el asunto de la inserción internacional y no seguir jugando a esta. Se tiene que tomar en serio Y- lo internacional, el Ministerio de Interior. Sí, bueno, pero Salud ahora estamos Pública. hablando de esto, que Claro. este tema le tiene que dar un poco más de profesionalización. Sí. No es un tema menor, Ramiro, porque si sea el próximo gobierno, cualquiera que sea, uno ya tiene que observar, ya no es uno, sino un equipo que se pueda hacer cargo de la política exterior realmente como tiene que hacerse cargo, porque el Uruguay tiene que pararse. Vamos a encontrarnos con un mundo distinto, ya lo dijo Macron hoy, Claro. estaba hablando de una Europa totalmente distinta a la que conocemos. China, recién Ramiro lo analizaba, los BRICS, que también Están expandiéndose. O sea, nos guste o no nos guste, es el mundo que tenemos y es el mundo que va a tener el próximo gobierno. Ya este gobierno, bueno, ya no creo que mucho más le quede por hacer, ¿no? En materia Bien. internacional. Volvemos a la placa. Tiene que ver con Milei, pero fundamentalmente con lo que ha dicho Sanguinetti sobre Milei. Dijo que es imprevisible y Bullrich es la opción para un cambio posible. Está jugando el partido Sanguinetti aquí en la noticia, Sí, ¿no? sí. Me extraña, perdón, Ramiro. No, adelante. Me extraña totalmente esta postura de un expresidente de la República, 2 veces presidente, cuando yo he escuchado muchas veces decir que el político, porque es distinto que un periodista pueda opinar sobre lo que pasa del otro lado del Río de la Plata y del otro lado para acá también.
Ahora, un político, un expresidente, hablando directamente, metiéndose de lleno en una campaña electoral de un país integrante del mercado común del sur como es Argentina, hermano, socio comercial en muchas cosas, hablando directamente de uno de los candidatos que puede ser electo presidente y otra que también puede serlo, no digo que no, pero metiéndose directamente en el meollo político de la República Argentina, que ya bastante tiene como para que nuestros políticos, como le pasó al Pepe Mujica, ¿no? Dijo que era un loco. Yo creo que todavía no han estudiado mucho al candidato, todavía candidato a presidente Milei. Yo no creo que nada cambie tanto. Candidato que algunas encuestas le están dando 37% en las últimas horas, que recordemos que necesita 40 y un 10% de diferencia con el segundo, cosa que parece están en el horizonte de posibilidades. Sí. Y además no va a cambiar. Si uno se pone a pensar, ya moderó su discurso, no es el mismo discurso que antes de las PASO, porque se dio cuenta que puede ganar. Y porque seguramente ya lo llamaron también estaba escuchando a Feynman, ya lo llamaron de las cámaras empresariales y les, bueno, a ver, está todo bárbaro, pero ahora hay que bajar a tierra todas esas ideas que tenés. Y cómo vas a hacer esto, y cómo vas a hacer lo otro, y cómo, porque lo llamaron del fondo y lo llamaron del Banco Mundial. Me extraña que por eso un expresidente, un político de la talla de Sanguinetti, diga que es imprevisible. Imprevisible también era Piñera. A mí no me sorprende. No, a mí no y le voy a decir por qué no me sorprende. Tampoco, claro. Sanguinetti es perteneciente a lo que se conoce como el Grupo de Montevideo, que es un grupo de pensamiento y de influencia estratégica política en la región que está interesado en combinar la política exterior uruguaya y argentina. Entonces, desde ese punto de vista, Sanguinetti sí que es un tipo de persona que tiene intereses de poder opinar y de poder influir en la política argentina, más que Bullrich seguramente se lo haya pedido. Entonces, cuando alguien te lo pide y vos sos afín a esos intereses binacionales que se generan en este tipo de grupos, tenés que salir a jugar tu partida. Sí me sorprende de Mujica que salga a respaldar a Bullrich indirectamente, porque ni siquiera se molesta por el kirchnerismo al hacer ese tipo de política. Quien está beneficiando es a Bullrich. Pero bueno, a ver, Sanguinetti, San Pablo. Sí, también, obviamente, bueno, que Milei lo dijo, ¿no? Lo dijo sin problema. Bueno, que no me sorprende Mujica. Y lo trató con respeto, lo trató con respeto Milei. Me pareció un gesto bastante más interesante que las respuestas que está recibiendo de este lado, ¿no? Pero bueno, a ver, analizando el tema de fondo, ¿por qué le molesta a Sanguinetti más allá de que es perteneciente al Grupo de Montevideo? Bueno, le molesta porque es un representante de la vieja política, como analizamos anteriormente. Y este señor, Milei, representa exactamente todo lo contrario a lo que Sanguinetti representa. Claro. Entonces, Sanguinetti es el espíritu viviente hoy por hoy de lo que es la política tradicional uruguaya. Él encarna en su propio ser todo lo que ha sido la política tradicional. Partidos políticos, bueno, la influencia del poder estatal, el Estado justamente dominado completamente por los intereses políticos y por políticos cercanos al líder, ¿verdad? Sí. Sanguinetti es ese tipo de líder que él, bueno, tiende a beneficiar a todos los que le rodean, o sea, ser un tipo muy partidario, muy de riñón político. Entonces, Milei le asusta porque seguramente si a Milei le va bien en Argentina, demuestre que el modelo de él, que justamente prescinde de los partidos tradicionales y se basa más en cosas más cortoplacistas, en propuestas más justamente que vienen a atacar el tamaño del Estado. Ya dijo que iba a echar un montón de empleados públicos, dijo que iba a barrar con todos los cargos de confianza del Estado. Entonces eso a Sanguinetti no le gusta. ¿Barrar con cargos de confianza? No traigas esas ideas. No traigas esas ideas, por supuesto. Y si te va bien, peor para nosotros, que justamente defendemos ese modelo y lo encarnamos en el propio ser, como dijimos, ¿no? Es cierto. Bien, vamos a la última de cómo está Uruguay, en la que, bueno, ya lo saben todos, ¿no? Minerva compró 3 frigoríficos más en Uruguay y el senador Da Silva se mostró alarmado por la posibilidad de que se cree un monopolio. Medio tarde llega Da Silva con su alarma. El monopolio ya Da Silva. Bueno, Mujica también lo dijo. Bueno, Mujica dijo que había que tener un 30% de los frigoríficos en manos del Estado, ¿no? A ver, acá estamos viviendo un proceso... ¿Volvemos al frigorífico nacional? Sí, es lo que propone Mujica, al parecer. Frigonal.
Sí. No, pero a ver, lo que estamos viviendo es claramente resultado del libre mercado. Claro, o jugamos al libre mercado o jugamos a otra cosa, pero digo. El libre mercado tiene sus riesgos, Sí, ¿no? sí. ¿Qué es esto? Que alguien que tenga mucho dinero copte todo con su poder. Sí, O sea, claro. porque no le podés impedir, libre mercado no podés impedir que se formen trust o cartels como había en Estados Sí, Unidos. sí, De hecho, claro, cuando aquel problema de la Standard Oil, cuando Rockefeller Claro. había abarcado toda la capacidad de producción petrolífera de los Estados Unidos, el gobierno de Teodoro Roosevelt le obligó, mediante la ley antitrust y anticártel, Sí. a dividir a la Standard Oil, que era la compañía dominante de los Rockefeller, la obligó a dividirse en varias subsidiarias para que no existiera un monopolio total. Bueno, el libre mercado tiene esas cosas, que si el Estado no regula, Claro. se pueden formar ese tipo de cosas tan grandes que pueden perjudicar a la soberanía alimentaria, en este caso, de Sí, Uruguay. claro, claro. ¿Qué pasa si un monopolio se adueña de toda la capacidad de compra y producción de carne? Te fijan los precios que quieren. Sí, claro. Vos que sos productor, te van a comprar el precio que quieran y no vas a poder decir que no, porque la otra alternativa es exportar ganado en pie donde no vas a tener ganancia. Entonces, ¿quién se jodan? Los carniceros, se jodan los productores chicos, los productores medios, los productores internacionales capaz que no le importa tanto, No, porque claro. tienen mucho campo en Uruguay, ¿no? Pero incluso pueden regular los precios, que ese Sí, es sí, el sí, problema. pero es la idea, Claro. es la idea del monopolio, de tener Claro. el control de precios, ¿no? Claro. O sea, veremos un kilo de carne en fotografía. O vamos a ver la carne de Bill Gates. Puede ser también. Bueno. Bien, bueno, vamos a hacer la pausa ahora y luego vamos a traer un tema también relacionado con la realidad, ¿no? ¿Cuánto gastamos los uruguayos en comida? Enseguida de la pausa. Desde que tus padres te soñaron, fuiste creciendo, estudiabas y conseguías tu primer trabajo, en la ciudad o en el campo, cuidamos de ti y toda tu familia con la más amplia cobertura en salud del departamento. Informate sobre planes y beneficios para niños, adolescentes y adultos en afiliaciones al teléfono 444-25195, interno 178, o por WhatsApp al 099-001-122. Camdel, primero tu salud. Con la compra de un multifocal blanco Transition con antirreflejo de Varilux, te obsequiamos otro de sol. No te pierdas los descuentos de entre 35 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Rexton alemanes. Aceptamos convenios con ADEOM, Círculo Policial, Cooperativa Bancaria, Sindicato FNC Minas, Sindicato COES, Sindicato Empleados El Dorado y Chasfose. Aceptamos órdenes de vice y préstamos del BPS. Interóptica, tus ojos merecen una óptica de confianza. Acción de la Ruta y Baterías Moura se unen para vos. Con la compra de combustible canjeas un cupón y con la compra de una batería Moura canjeas 5 cupones. Cada cupón es una chance para ganar extraordinarios premios. Aire acondicionado, TV Smart, cambios de aceite y filtro, órdenes de compra, vales por combustibles, lavado y encerado. Además, seguimos con nuestros excelentes servicios, cambio de aceite y filtro, lavados, servicios de shop con las mejores cervezas artesanales. Abierto las 24 horas. Acción de la Ruta, siempre pensando en vos. Recordá, La Bomba te espera en Sarandí 584 todo el año con las mejores ofertas de la zona este. Invierno, verano, otoño, primavera, siempre en La Bomba vas a encontrar el mejor precio de la zona este. Todo lo que te imagines está en La Bomba. Sarandí 584 a metros de Washington Beltrán. ¿Querés volar en internet? Entonces no podés perderte estos equipos 5G que Antel tiene para vos. Disfruta de la máxima velocidad de 5G en tu celular con el plan de 60 GB por 592 pesos por mes el primer año. Elegí un ZTE Blade A73 en 24 cuotas de 404 pesos o un Motorola Moto G51 en 24 cuotas de 415 pesos. Incluye Spotify sin gastar tus datos, Antel TV con canales uruguayos gratis y WhatsApp gratis. Antel, estamos para conectarte.
Sierra Tour te lleva a Río en crucero. Salida desde el puerto de Montevideo. 8 noches de lujo para disfrutar de un viaje inigualable, visitando Buenos Aires, Isla Bella y Río de Janeiro. Todas las comidas incluidas. Y si reservas hoy mismo, bebidas y wifi de regalo. No te lo podés perder. Crucero a Río de Janeiro con Sierra Tour. Consultas al 091-976-000 o en sierratour.com. Hay canciones que marcaron una época. Hay discotecas que te llevan con su selección musical a un destino cierto. Nosotros, desde hace muchos años, te llevamos al paraíso. Paraíso Discoteque. Musicalización, iluminación y amplificación de eventos con la máxima tecnología. Paraíso Discoteque. 099 84 18 39. Clínica Veterinaria Sarandí. Atención de grandes y pequeños animales. Urgencias las 24 horas. Operadores de trazabilidad. Esquilas, baños, vacunas. Análisis, cirugía, farmacia, pet shop y alimentos balanceados. Delivery sin costo. Saque aquí la patente a su perro. Clínica Veterinaria Sarandí. Con la atención del doctor Ricardo Rodríguez Prieto. Washington Beltrán 752. Teléfono 443-1979 y 099-840-731. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, Negocios Rurales. Vígido Silveira 804. Teléfono 442-4250, 442-1553. Señor productor, disponemos permanentemente de ofertas de ganado de reposición en el campo, compra y venda con la tranquilidad de la realización de cada lote y la menor comisión de plaza. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, sinónimo de buenos negocios rurales. Lígido Silveira 804. Marmolería Verdún, Arostegui 1071. Artesanos en mármoles y granitos, especialistas en muebles para alojar tu baño, tu cocina, machas, mesadas, etc. Todos los recubrimientos en mármoles y granito, como alguna vez lo soñaste. Marmolería Verdún te espera en Arostegui 1071 o podés solicitar nuestro asesoramiento y servicio al cliente en los teléfonos 442-6364, 099-845-200. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites y durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Bien, el otro día en Vivir la Radio dábamos un informe que había surgido de M24, esta emisora FM de Montevideo, en el cual mencionaba que el 18.8% del total del gasto por persona en Uruguay correspondía a alimentos y en Estados Unidos al 6.7%. De alguna manera no logramos encontrar el dato, y Ramiro no lo va a decir, en cuanto a que surgiera de Estados Unidos y cuál era la fuente. La fuente que teníamos nosotros solamente era M24, pero de alguna manera nos sirvió como disparador para saber específicamente lo que pasa en Uruguay, fundamentalmente, y compararlo con países de la región y también con algún país de Europa. Así que vamos a hablar de este tema. Ramiro, nunca llegamos a saber de dónde surgió el dato, pero digo, por lo menos nos sirvió para trabajar nosotros. Algo positivo tuvo. Bueno, a ver, de eso se trata el periodismo, de
parte de periodismo de investigación, se maneja con las mismas premisas que el método científico, como debe ser, que es construir el conocimiento en base a conocimiento anterior. Sí, para los colegas de M24 que no pusieron la fuente de dónde sacaron esos datos, bueno, hay un poco un tironcito de oreja, ¿no? Que tengan en cuenta para la próxima poner de dónde se sacan los datos, ¿no? Fundamental. Primicia importante para el periodismo, ¿verdad? Poner los datos de dónde salen para poder contrastar, porque el conocimiento debe ser contrastable, verificable, ¿verdad? Seguro. Cualquiera puede fijarse donde sea. Pero está bueno para comenzar este tema. Como bien, decimos. vamos a ir a la segunda placa que tenemos por allí, que habla de algunas definiciones previas, ¿no? Que tienen que tener en cuenta ustedes también, los oyentes. ¿Qué es un quintil? Claro, porque vamos a empezar a analizar este tema en base a los datos que nosotros sí conseguimos, datos oficiales, o por lo menos de fuentes más confiables y contrastables, que bueno, después nosotros las vamos a analizar bien, pero ahí tenemos la definición, por ejemplo, de quintil, que es básicamente, José. En estadística, los quintiles es un tipo de cuantil que divide un conjunto de datos ordenados en 5 partes iguales, de manera que el primer, segundo, tercer y cuarto quintil representan respectivamente 20, 40, 60 y 80% de los datos de la muestra, y el quinto, o sea, sería el 100%. Correcto, entonces se divide una muestra poblacional X, en ese caso nosotros pusimos ejemplo 50.000 personas, que es más o menos lo que va a tener el departamento de La Valleja, según lo que pareciere dar el censo, ¿no? Andar disminuyendo la población de La Valleja seguramente. Nuevamente, pero bueno, ¿en qué se basa esto? Bueno, se agarra una población, en este caso, ese número de habitantes, ¿no? Y se divide en 5 partes iguales, ¿no? Porque bueno, esto, como usted dijo, José, son cuantiles. Los cuantiles son divisiones teóricas que se aplican a una muestra poblacional. Puede ser por ingresos, que es este caso, puede ser por edad, puede ser por otro tipo de factores, ¿no? Todo lo que pueda dividirse, bueno, eso se puede dividir teóricamente también, pero lo más usual es dividir por ejemplo, en tramos etarios o en ingresos, ¿verdad? Que es el mayor uso que se le da. Y hay otro tipo de cuantiles también, ¿no? Hay cuartiles, que es que se divide entre 4, deciles, que se divide en 10, y así X todas las veces que uno quiera dividir indefinidamente. Exactamente, pero bueno, esos son los más usados. Sí, claro. Algunas definiciones previas, aspectos a tener en cuenta sobre los quintiles. Vamos a la otra placa y allí vemos... Pasó un puntito antes, José. En la placa anterior faltó explicar el tema de cómo se divide lo que nosotros vamos a agarrar ahora, ¿verdad? Que es los quintiles, del 1 al 5. Bueno, el quintil 1 es el quintil de ingresos más bajo. Es decir, se divide en partes iguales. Como ven, si son 50.000 personas, se le divide entre 10.000 cada uno, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se agarran los 10.000, se ordena toda la población primero, ¿no? En base al nivel de ingresos, y ahí se va dividiendo los primeros 10.000, los segundos 10.000, los terceros 10.000. Los primeros 10.000, digamos, ingresos bajos. Exactamente. El segundo quintil, 10.000 personas también, ingresos medios bajos. El quintil 3, ingresos medios. El quintil 4, ingresos medios altos. Y el quintil 5, ingresos altos. Pero como usted decía, José, esto tiene algunas consideraciones también a ser tenidas en cuenta, porque no es una medida perfecta, ¿verdad? Entonces tiene sus contraprestaciones. Claro. Pasamos a la siguiente. Vamos ahora sí a la siguiente placa, en la cual vamos a tener aspectos que se deben de tener en cuenta. Por ejemplo, la distribución real de los ingresos dentro de cada quintil puede variar, y no necesariamente todos en un quintil tienen ingresos similares. Claro, ahí puede haber, por ejemplo, dentro de un mismo quintil puede haber, depende de la distribución de ingresos que haya, puede haber alguien que gana 10.000 pesos y otro que gane 40, por ejemplo, ¿no? Si el resto gana mucho más, ¿verdad? Entonces ahí son ingresos bastante dispares entre sí. Bien, segundo dice, lo que se considera ingresos bajos en un país podría ser diferente en otro. Exactamente. Bien. 3. Dependiendo del nivel de desigualdad dentro de cada sociedad, los quintiles podrían no ser útiles para comparar entre países. Sí, puede tener un riesgo. A ver, un quintil pobre en Hungría, capaz que no es lo mismo que un quintil pobre o capaz en que Japón. Un quintil pobre en Hungría es un quintil medio en Uruguay, yo qué sé. No creo. Hungría es bastante más pobre que nosotros. Pero digo, podría ser, o de África, ¿no? Sí, de Uganda, por ejemplo, o Sudán, que están en plena guerra ahora, ¿no? Claro.
Bien, 4. Dice, aunque cada quintil representa el mismo número de personas, en este caso 10.000 personas, la cantidad de ingresos o riqueza que posee cada quintil puede variar significativamente. O no. Por ejemplo, a veces se puede dar que un quintil sea muy parecido al otro. Claro. Que el quintil 1 sea muy parecido al 2. En sociedades muy igualitarias o muy desiguales puede darse eso. Es extremo, ¿verdad? Claro. Donde haya una parte de la población que concentre casi todos los recursos y el resto más o menos tienen poco. Entonces en esas sociedades desiguales los quintiles inferiores tienden a parecerse todos. Muy bien. Bueno, y 5, los cuantiles son medidas rápidas comparativas que no tienen el objetivo de profundizar, por ejemplo, en el análisis de desigualdad. Para ello deben ser completados con otras medidas, ¿no? Por ejemplo, el índice de Gini, ¿no? Que mide desigualdad. Sí. Sirve para comparar rápidamente, podríamos decir, que puede ser útil para algunos casos, como por ejemplo un informe periodístico como el que estamos haciendo. Para esto puede ser útil, para eso, un análisis económico más profundo del nivel de desigualdad en los ingresos o el nivel de utilización de los ingresos para alimentación, que es lo que estamos analizando a un nivel ya más complejo, capaz que no es tan útil. Claro. Pero para ilustrar la situación de manera rápida sirve. Para esta sí. Bien, vamos a ir a la otra placa en la que, vamos a ver los porcentaje de gastos en comida por quintil más alto y más bajo. Y vamos para comparar, allí tenemos a Uruguay, Brasil, México, Estados Unidos y España. Sí, igualamos todo a fecha 2021 para que podamos tener datos relativamente comparables dentro de una fecha estandarizada, ¿verdad? Porque en realidad nosotros pudimos conseguir datos hasta 2021 para todos los países. Me hubiera gustado conseguir a 2022, pero no fue posible. Y lo justo siempre es comparar dentro de fechas similares. Así que bueno, estos son los últimos datos comparables. Cabe destacar que la fuente se encuentra debajo. Ahí está donde sacamos los datos. Por ejemplo, los datos para los países latinoamericanos, México, Uruguay y Brasil, los sacamos de Statista, que es un portal web de datos. Después sacamos del país de España los datos para España y del país del portal mismo de datos económicos del gobierno de los Estados Unidos sacamos los datos de Estados Unidos. O sea, son datos oficiales estadounidenses, ¿no? Ahí está. Bien. Que si ve usted va a variar muchísimo los porcentajes con respecto a lo que dijo, claro, por ejemplo, artículo el informe de M24, que no sé dónde sacaron los datos de Estados Unidos, porque esto que estamos presentando acá son los datos oficiales y usted los puede contrastar porque tiene la fuente. Claro. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con porcentaje de gasto en comida por quintil más alto y quintil más bajo para, de alguna manera, ver solamente dos, ¿no? Bien. Allí tenemos, por ejemplo, Uruguay, el quintil más bajo, 25.1% del salario. Se gasta en comida. Para los pobres, la gente más pobre. La gente más pobre gasta más que la gente más rica, con mayores ingresos en comida. Exactamente. O sea, casi el doble. Los más ricos, el 13.8%. Nada más. En lo que tiene que ver con México, ahí Nelson. Sí, México, el 49.4% del quintil más bajo, de menor ingreso, gasta en comida, en alimento, y el 30.8%, que es en la parte más... O sea, de los ingresos que tienen los pobres en México, gastan casi el 50% en comida. Mientras que los ricos del México gastan el 30.8%. Ahí voy a hacer una comparación interesante y más bien un tema también que nos advertía de las conceptualizaciones anteriores sobre el uso de los quintiles. México es una sociedad sumamente desigual, entonces dentro del quintil más alto hay de todo, hay gente pobre también dentro del quintil más alto, porque apenas una fracción de la población mexicana es rica. Sí, claro. Entonces ahí ese quintil no es tan representativo en ese caso. Yo estoy seguro que... no sé, de ese quintil tal vez el 5 o 10% sean verdaderamente ricos y el resto entre clase media, clase baja también ahí. Entonces por eso está el porcentaje tan alto. Claro. Y en Brasil, por ejemplo, se puede decir que cada 100 pesos que gana, vamos a ponerle... Sí, por favor. O 100 reales en este caso para hacerlo. 100 reales gana un pobre en Brasil. Y 22 lo gasta en 22 comida. reales lo gasta en alimentos. Y el rico gasta 7,6. 7 reales en promedio gastaría. Es para que lo entienda un poquito mejor la gente, aproximadamente, ¿no? Sí, bueno.
Gastaría en comida. No sé si es la mejor comparación, se complica un poquito. Sí, pero está bien explicado que el pobre gasta más en comida. Sí, siempre. Clarísimo. Incluso cuando vamos a España, que está allí también, los pobres gastan 20.7% de sus ingresos en comida, mientras que los ricos gastan 12.5%. O sea, es un tema, ¿no? Es un tema de alimentación. Y después, bueno, se puede analizar el cómo se alimenta, ¿no? No, eso es un tema muy importante que capaz que toca hacer después el análisis. Sí, claro. Cómo se alimenta el pobre y cómo se alimenta Exactamente. el rico. Lo que come cada uno. Hiciste una puntualización de eso impresionante, muy buena. Claro. Después dice, Estados Unidos, bueno, el ingreso de la gente pobre, o sea, del menor ingreso, ahí está, de menor ingreso para reiterarme, 30,6% lo gasta en alimentación y el que tiene dinero en Estados Unidos un 7,6%, o sea, el de mayor ingreso un 7,6% dedica a la alimentación. Bien. Fíjese el detalle, que no es menor, que las sociedades más desiguales tienen un porcentaje, una distancia interquintil bastante interesante, ¿no? Estados Unidos es una sociedad desigual con solo auto. Sí. Claro. Es bastante desigual Estados Unidos. Uruguay tiende a ser un país muy similar a España. Si ve la diferencia, más o menos es bastante similar en ese sentido. Es bastante parecido. O sea, se ve que comemos más o menos lo mismo. ¿Será por características de descendencia? También, claro. Puede Sí, pasar. todo eso es costumbres iguales quizás, ¿no? Brasil, sin misma, embargo, es un casi país... la misma alimentación. No, y Brasil, que estamos hablando, por ejemplo, un gigante como Brasil en América, con muchos ricos, una muy buena porcentaje de ricos y con muchos pobres. Sí. Es una sociedad dual, se le conoce como sociedad dual. O sos muy pobres o tenés plata. No hay casi clase media en Brasil. No hay casi media. No es un detalle menor el hecho de haber elegido Brasil, ¿no? No, es un país vecino, aparte que siempre nos comparamos la comida cuando sale de Brasil. Cada vez que tenemos la oportunidad de ir a Brasil, ¿qué es lo primero que hacemos? Compramos productos alimentarios. Me quedé pensando en México también, Ramiro, por el hecho de lo que decíamos anteriormente de la clase de alimentación. Sí. Me quedé pensando en México por la característica del 50, casi 50% que se gasta, el pobre gasta en comida en México. Claro. O el de menor ingreso, para decirlo de una forma mucho más técnica. Sí, no, está perfecto. Ahora, el tema que vos habías mencionado, Nelson, que a mí me parece de suma importancia destacar, ¿no? Porque en ese porcentaje uno dice, bueno, pero el rico come lo mismo que el pobre. No come lo mismo. No, claro. Es decir, alguien que es pobre puede darse el mismo gusto que un rico de comer, por ejemplo, caviar. Por decir un producto, yo creo que ya de cliché, ¿no? Un producto cliché que se le da a la aristocracia como clásico. Salir a comer a un restaurante y bueno, exactamente. Comer carnes de primera calidad. ¿El pobre puede hacer eso? No, claramente que no. Entonces, al pobre le cuesta el doble, le cuestan comida saludable, por ejemplo. El rico puede darse gusto de comer comida kosher, por ejemplo, ¿no? Que bueno, tienen certificación israelita de que es una comida sana, que está bien procesada, está bien manipulada. El pobre no puede comprar kosher. No puede. Qué interesante todo esto, ¿no? Porque a raíz de estos datos se comienza a analizar otro tipo de situaciones que se da que llegan hasta el tema de salud. Sí, porque vemos acá desigualdades crónicas, ¿no? Que tienen los ricos y los pobres, pero también tenemos que ver que en esas desigualdades y en cuanto a la alimentación, bueno, los pobres se van a enfermar más porque lo que consumen no tiene la variabilidad y calidad que de pronto consumen los privilegiados, ¿no? Es lo que decía recién Ramiro. Por ejemplo, cuando hablamos de alimentación sana o alimentación para algunas personas que padecen distintas enfermedades, celíaco, por ejemplo, que son más caras, diabéticos y celíacos, para poner algo en particular que lamentablemente hoy aqueja a una sí, que tienen ricos y pobres, tienen la misma enfermedad. Hay uruguayos que padecen diabetes, según los últimos datos que más o menos se manejaron. Pero el acceso de la persona con mayores ingresos es mucho más fácil a esos productos que el acceso de la persona de menores ingresos, porque en la lógica una mermelada para un diabético sale 2 veces más que una mermelada para una persona que no padece diabetes. Pero saque la siguiente cuenta.
con los datos que hemos analizado y con este aporte más cualitativo que estamos dando también, que es importantísimo, ¿no? El rico gasta menos porcentualmente en comida, pero en mejor comida que el pobre gasta más y en peor comida que el rico. Claro. Sí. Mejor calidad, gasta menos. Porcentualmente. Claro. Y el pobre come mal, se alimenta mal y gasta más. Y de a raíz de esto también surgen otras cosas. Es la elaboración del alimento en sus cantidades necesarias para cierta parte de la población y para otra. Porque ahí vienen los análisis de las, del consumo. El consumo hace que después los análisis de las empresas, dónde van a llevar, a qué lugares, a qué zonas y hasta dónde se puede. Te estoy haciendo un. No, está bien. Un análisis más amplio de hasta dónde van a llegar con esos productos. Porque no es lo mismo vender, y lo digo con todo respeto, en un barrio de Montevideo, donde el consumo, en base a estos datos, es de una cierta cantidad de familias de alto poder adquisitivo, que en otro que no. Sí, por supuesto. A ver, el tema del análisis del mercado es fundamental. Tener en cuenta dónde tenés tus compradores y qué tipo de productos podés encajar, ¿no? Es fundamental que las empresas analicen este tipo de datos, ¿no? Que lamentablemente no he visto mucho. No. Acá en Uruguay no es un tema muy estudiado. De hecho, Statista es una fuente de datos internacional. No vi nada uruguayo propio, sino que esto está basado en datos oficiales, sí, pero está construido externamente Uruguay. Yo si fuera gobierno, para analizar la venta de productos al exterior del Uruguay, estos datos tendrían que estar en el primer nivel, para analizarlo también de acuerdo a lo que nosotros vendemos. Vendemos, por ejemplo, carne de muy buena calidad. De eso debería encargarse Uruguay 21, que es la institución que está creada para eso, que Talvi la quería modificar. Volvemos a Talvi de vuelta, ¿no? Talvi quería modificar Uruguay 21 porque decía que no venía funcionando como debía, que lo único que hacía... No está en política, ¿no? Claro, que era lo único que hacía Uruguay 21 era básicamente sacar estadísticas básicas de exportación a determinados países, pero no un análisis más profundo necesario para una política comercial real, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que sí, estamos jugando mal. Venimos estamos lo que jugando hablábamos mal hoy, ¿no? Veníamos a la relación exterior, al comercio exterior, y vaya si nosotros producimos alimentos. ¿Para cuánto es, José, que produce alimentos Uruguay? 30 millones de personas. Estamos hablando de justamente la alimentación de países por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, México y Uruguay. Bien, bueno, hasta aquí llegamos con estos temas. Enseguida de la pausa va a llegar la mesa política. Hemos invitado al diputado Pablo Fuentes para hablar de estos temas que siguen ahora. Así que no se vayan, enseguida de la pausa viene la mesa política y también la profesora Ana Caballero. Desde que tus padres te soñaron, fuiste creciendo, estudiabas y conseguías tu primer trabajo, en la ciudad o en el campo, cuidamos de ti y toda tu familia con la más amplia cobertura en salud del departamento. Informate sobre planes y beneficios para niños, adolescentes y adultos en afiliaciones al teléfono 444-25195, interno 178, o por WhatsApp al 099-001-122. Camdel, primero tu salud. Con la compra de un multifocal blanco Transition con antirreflejo de Varilux, te obsequiamos otro de sol. No te pierdas los descuentos de entre 35 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Rexton alemanes. Aceptamos convenios con Adeon, Círculo Policial, Cooperativa Bancaria, Sindicato FNC Minas, Sindicato COES, Sindicato Empleados El Dorado y Chasfose. Aceptamos órdenes de Dice y préstamos del BPS. Interóptica, tus ojos merecen una óptica de confianza. Acción de la Ruta y Baterías Moura se unen para vos. Con la compra de combustible canjeas un cupón y con la compra de una batería Moura canjeas 5 cupones. Cada cupón es una chance para ganar extraordinarios premios. Aire acondicionado, TV Smart, cambios de aceite y filtro, órdenes de compra, vales por combustibles, lavado y encerado.
Además, seguimos con nuestros excelentes servicios, cambio de aceite y filtro, lavados, servicios de shop con las mejores cervezas artesanales. Abierto las 24 horas. Acción de la Ruta, siempre pensando en vos. Recordá, La Bomba te espera en Sarandí 584, todo el año con las mejores ofertas de la zona este. Invierno, verano, otoño, primavera, siempre en La Bomba vas a encontrar el mejor precio de la zona este. Todo lo que te imagines está en La Bomba. Sarandí 584, a metros de Washington Beltrán. ¿Querés volar en internet? Entonces no podés perderte estos equipos 5G que Antel tiene para vos. Disfruta de la máxima velocidad de 5G en tu celular con el plan de 60 GB por 592 pesos por mes el primer año. Elegí un ZTE Blade A73 en 24 cuotas de 404 pesos o un Motorola Moto G51 en 24 cuotas de 415 pesos. Incluye Spotify sin gastar tus datos, Antel TV con canales uruguayos gratis y WhatsApp gratis. Antel, estamos para conectarte. Sierra Tour te lleva a Río en crucero. Salida desde el puerto de Montevideo. 8 noches de lujo para disfrutar de un viaje inigualable. Visitando Buenos Aires, Isla Bella y Río de Janeiro. Todas las comidas incluidas. Y si reservas hoy mismo, bebidas y wifi de regalo. No te lo podés perder. Crucero a Río de Janeiro con Sierra Tour. Consultas al 091-976-000 o en sierratour.com. Hay canciones que marcaron una época. Hay discotecas que te llevan con su selección musical a un destino cierto. Nosotros, desde hace muchos años, te llevamos al paraíso. Paraíso Discoteque. Musicalización, iluminación y amplificación de eventos con la máxima tecnología. Paraíso Discoteque. 099 84 18 39. Clínica Veterinaria Sarandí. Atención de grandes y pequeños animales. Urgencias las 24 horas. Operadores de trazabilidad. Esquilas, baños, vacunas. Análisis, cirugía, farmacia, pet shop y alimentos balanceados. Delivery sin costo. Saque aquí la patente a su perro. Clínica Veterinaria Sarandí. Con la atención del doctor Ricardo Rodríguez Prieto. Washington Beltrán 752. Teléfono 443-1979. Y 099-840-731. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, Negocios Rurales. Rígido Silveira 804, teléfono 442-4250, 442-1553. Señor productor, disponemos permanentemente de ofertas de ganado de reposición en el campo, compra y venda con la tranquilidad de la realización de cada lote y la menor comisión de plaza. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, sinónimo de buenos negocios rurales. Lígido Silveira 804. Marmolería Verdún, Arostegui 1071. Artesanos en mármoles y granitos, especialistas en muebles para alojar tu baño, tu cocina, machas, mesadas, etc. Todos los recubrimientos en mármoles y granito, como alguna vez lo soñaste. Marmolería Verdún te espera en Arostegui 1071 o podés solicitar nuestro asesoramiento y servicio al cliente en los teléfonos 442-6364, 099-845-200. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba.
con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Bien, bien, bueno, vamos a continuar en esta propuesta con la mesa política. Nos falta un jugador que es el doctor Verónica Piquinela, que tuvo un pequeño problemita y no llegó, pero tenemos a la profesora Ana Caballero, que la conocen ustedes, y también al diputado Pablo Fuentes para tratar los siguientes temas. Primero vamos a estar hablando de lo que va a pasar con el PCDT en cuanto al plebiscito que está pretendiendo realizar en contra de la reforma jubilatoria. ¿Por qué? Bueno, porque el oficialismo, o sea, los multicolores consideran un error político ese plebiscito. La medida constitucional por seguridad social se sometería a votación en simultánea con las elecciones del 2024. Por ejemplo, para el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, sería una oportunidad interesantísima de defender la reforma, pero de alguna manera el oficialismo lo ve como con recelo esto de que se esté planteando un plebiscito que modifique de alguna manera este sistema jubilatorio que ha implementado el gobierno a través de esa ley llamada de reforma jubilatoria. Ana Caballero. Contenta, después de los 65, vas a ir a trabajar con ganas. Bueno, buenas noches. Creo que me salvo por la edad. Por algún día. Creo Bien. que capaz que esa publicidad que el gobierno está pagando de que los uruguayos van a poder trabajar después que se jubilen, me parece que no me comprende, pero no sé. Bueno, con respecto al plebiscito llevado adelante por el PCNT, está siendo muy debatido a nivel político, no solamente desde el Partido Nacional, tiene sus recelos, sino que incluso la oposición está dividida en sus opiniones sobre justamente el plebiscito, ¿no? Es decir, hay sectores como la lista 609, como la vertiente artiguista, que entienden de que no sería pertinente tener un plebiscito justamente en forma paralela a las elecciones, mientras que los sectores de izquierda como el Partido Comunista y creo que el Partido Socialista, me tendría que fijar bien, están apoyando. Así que a nivel de los sectores, a nivel de los sectores, a ver, a nivel de los sectores políticos partidarios, está dividido. A nivel por supuesto, del sindicalismo, se habló desde un primer momento, desde cuando ya se anunció lo de la reforma por parte. Bien, vamos a hacer un pequeño corte, un poquito técnico allí. Muy bien. Ya lo solucionamos y venimos enseguida con la profesora Ana Caballero. Desde que tus padres te soñaron, fuiste creciendo, estudiabas y conseguías tu primer trabajo, en la ciudad o en el campo, cuidamos de ti y toda tu familia con la más amplia cobertura en salud del departamento. Informate sobre planes y beneficios para niños, adolescentes y adultos en afiliaciones al teléfono 444-25195, interno 178, o por WhatsApp al 099-001-122. Camdel, primero tu salud. Con la compra de un multifocal blanco Transition con antirreflejo de Varilux, te obsequiamos otro de sol. No te pierdas los descuentos de entre 35 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Rexton alemanes.
Aceptamos convenios con ADEOM, Círculo Policial, Cooperativa Bancaria, Sindicato FMC Minas, Sindicato COES, Sindicato Empleados El Dorado y Chasfose. Aceptamos órdenes de vice y préstamos del BPS. Interóptica, tus ojos merecen una óptica de confianza. De la ciudad de Minas. Bien, bueno, ahora sí escuchamos a la profesora Ana Caballero relacionado específicamente con el plebiscito. Bueno, no sé si tengo que volver a decir lo que... Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. ¿Segunda vez? Sí. No medular de alguna manera. Bueno, nada. El PCNT ya había anunciado la posibilidad de un plebiscito. Se consultó a varias personalidades, a juristas como Corseñac, por ejemplo, que también las opiniones están divididas y bueno, ahora en la última mesa representativa y en el secretariado ejecutivo se decidió justamente avanzar sobre la idea de un plebiscito. Se ha señalado que hay algunas divisiones de opiniones sobre algún articulado, sobre todo relacionado con las AFAP. El tema de las AFAP, como todo la teleaudiencia sabe, es uno de los temas neurálgicos de los últimos años, de los últimos, 20 y pico de años, más o menos desde que están las AFAP, y se está buscando la redacción más adecuada, porque justamente el problema es cómo lanzar la papeleta y todo lo demás. Pero bueno, no es la primera vez
que las fuerzas sociales y las fuerzas sindicales tienen opiniones diferentes respecto a las fuerzas políticos partidarias. Así que por lo tanto, como dice la senadora Bianchi, el FAT-PIT en este momento no es así, porque están divididas las opiniones del Frente Amplio por un lado, del PIT, se rompió la alianza del FAT-PIT. Así que bueno, esperemos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas respecto justamente a ese tipo de pronunciamientos del PIT, que ya está decidido justamente a lanzar la juntada de firmas, que va a tener que ser acelerada, ¿no? Yo leía el otro día que se hace una especie de conteo previo de que se tendrían que tener unas 1000 firmas por día, más o menos, pero más allá de lo del plebiscito, yo creo que el gobierno, sobre todo, que fue el que lanzó la idea de la reforma jubilatoria, aunque ellos le llaman reforma de seguridad social, tendría que tener en cuenta que este tipo de reacciones va a pasar porque la reforma es realmente perjudicial. ¿Haya plebiscito o no haya plebiscito? Bien. Diputado Pablo Fuentes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Ramírez. También aprovecho a saludar a la profesora Ana Caballero y sobre todo también a los televidentes y también al operador Julio González y demás. Bien, como bien decía la profesora, es un tema que está centrado en la opinión pública y sobre todo también en las organizaciones sociales, en el entendido que el PIT-CNT también ha tomado decisiones que no han sido unánimes, ¿verdad? Y dentro del Frente Amplio se está también trabajando el tema, preferentemente antes del Congreso del Frente Amplio, que está marcado para el 8 de diciembre, del 8 al 10, que lleva el nombre del compañero Tabaré Vázquez, se va a pronunciar el Frente Amplio. Pero quiero aclarar también de que a lo largo de la historia de que se recuperó la democracia, allá por el año 1985 hasta ahora, han habido 16 consultas populares, entre plebiscito, entre referéndum y reforma constitucional. Y en este aspecto, en lo que es sobre la seguridad social, hubieron dos específicamente, en el año 1989 y en el 2004, en el cual se ganó por paliza, y el gobierno, en ese momento que pretendía también derogar algunas cuestiones, perdió el gobierno en esos años, en el 89 y en el 94. O sea, si bien yo soy representante por el Frente Amplio, y obviamente que me debo a mi fuerza política, y también, obviamente, también formo parte de un partido, como el Partido Socialista, sé que mi propio partido también viene impulsando desde hace tiempo de que se debe llevar esto a una consulta popular. En el entendido de que, bueno, así tenga un costo económico, evidentemente, porque este tipo de consultas tiene, pero qué mejor que el pueblo, ¿tá? Todos los ciudadanos y los ciudadanos se expresen, porque esto es un mazazo a los trabajadores. Esto es algo que le hace mal al trabajador común, porque, ya lo dijo la profesora, hacen trabajar 5 años más, de 60 pasamos a 65. Y los aspectos centrales de esto también es eliminar los fines de lucro que tiene la AFAP, que las jubilaciones y pensiones no estén por debajo de la línea de pobreza, es decir, que estén por encima del salario mínimo, y que no sea obligatorio jubilarte más de los 60 años. Esos son los 3 pilares que está manejando el PIT-CNT a la hora de, bueno, esta futura recolección de firmas que va a hacer. Pero indudablemente dentro del Frente Amplio están, sí, por un tema táctico, la conveniencia o no, y obviamente también entre los precandidatos hay diferentes posturas, sobre todo por los sectores partidos que están llevando esto adelante a la opinión pública. Pero, a ver, frente a una campaña electoral hay que hablar de todos los temas, porque por ahí se escucha algunas campanas de politólogos de renombre, sobre todo en algunos medios capitalinos, que dicen que esto puede distraer la atención de la campaña electoral, en el sentido que para octubre del 2024 se puede distraer en otros temas que también padece el Estado. Pero tenemos que hablar de todo, porque la reforma de seguridad social, esta reforma jubilatoria, hace un tema de campaña, así como la falta de medicamento nace, así como la pobreza infantil, así como la falta de vivienda, así como la cantidad de uruguayos y uruguayos que están viviendo en situación de calle día a día. Es decir, es un combo. O sea,
por más que digan, bueno, pero el gobierno tiene un hándicap de que saldrá el propio presidente a defender esta ley que tiene el número 20.130, que se aprobó hace un par de meses atrás, pero bueno, pero que salga a jugar, no hay problema, pero el tema es que la ciudadanía tiene que entender que esto es un robo a los bolsillos de las futuras generaciones en cuanto a que tienen que trabajar más para ganar menos. Es un tema de campaña y va a ser, pero con otro tema. Ahí está la habilidad del Frente Amplio, de los dirigentes, de la militancia, de hablar con el vecino de un abanico de problemas que tenga la sociedad. Este es uno y de los más importantes también. Bien, el gobierno se ha de alguna manera dedicado a mostrar cosas buenas a través de la publicidad, la gente haciendo hablar sobre todo a personas por supuesto contratadas para ese tipo de publicidad, pero que de alguna manera ha llegado a los medios de comunicación y bueno, la gente observa esa publicidad que yo diría que es hasta engañosa, porque hay que ver en qué condiciones y cómo llega la gente a los 65 años después, ¿no? Y qué ganas va a tener de seguir trabajando, pero bueno, el gobierno lo está haciendo y tiene su derecho a hacerlo, pero digo, creo que por ahí va la cosa, o sea, se está tratando de minimizar una situación que vos recién decías, Pablo, que es mucho más compleja, ¿no? Una situación que puede llevar, no sé, yo la otra vez hablaba incluso con datos y números de la cantidad de personas de seguir hasta los 65 que le privarían de trabajar a los más jóvenes, digo, porque el gran problema es el tema del trabajo también, ¿no? No sé qué pasa en la educación, pero digo... Sí, bueno, yo estaba pensando, cuando vos estabas desplegando tus argumentos, nosotros hoy, por ejemplo, hoy toda secundaria a nivel nacional tuvo una TD, porque a nosotros nos surgen los tiempos para la aprobación de la reforma de bachillerato que hemos hablado en semanas anteriores sobre eso. Y justamente han caído muy mal en el cuerpo docente y a nivel creo que de la comunidad educativa toda. No sé si ustedes están enterados de una serie de expresiones de Adriana Aristimuño sobre que personas de los sectores productivos nos dijeron no los preparen mucho. Más o menos así dijo Aristimuño, que es la encargada de planeamiento educativo del CODICEN, es la madre de la reforma. Es decir, los empresarios nos dijeron no los preparen mucho, porque en definitiva si ustedes los preparan, eso que los preparan ya va a estar perimido más adelante y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, es decir que la reforma educativa a nivel de educación media tiene que ser por arriba, porque así los gurises no salen con mucho conocimiento, no salen muy formados, porque después el mundo del trabajo los va a formar. Entonces, para que se vea la conexión con lo que estamos hablando de la reforma jubilatoria, si este gobierno planea darle poca formación a los gurises nuestros, que son la mano de obra, entre comillas, barata, que ellos ven para el futuro, donde sabemos que algunos de esos gurises ya están trabajando hoy, que no deberían hacerlo porque son menores, pero ya están trabajando porque en la casa precisan gente que trabaje y que traiga que traiga ingresos a la casa, ¿no? Y todavía se van a encontrar en un mundo competitivo con personas mayores de 65 años que van a salir a trabajar porque su jubilación va a ser absolutamente insuficiente. Entonces, a ver, ¿qué clase de país vamos a tener? Es decir, ¿cuál es el proyecto que tiene la coalición? Teniendo en cuenta una reforma jubilatoria que ya la puso en funcionamiento conjuntamente con una reforma educativa. Porque una cosa va de la mano de lo otro. Eso en cuanto a los estudiantes. En cuanto a los docentes, nosotros tenemos un nivel muy alto de profesorado joven. De profesorado joven que hoy de repente tienen 30 años y que ya tienen 10 años de antigüedad en el sistema. Les quedan por delante 35 años.
En la parte de educación no me meto a hablar en el ámbito de la construcción, en el ámbito de las empleadas domésticas, en el ámbito de cualquier otro trabajador. Estoy hablando de lo que yo conozco, ¿no? Es decir, es un panorama bastante sombrío. Convenimos que es muy complejo y que poner en funcionamiento un plebiscito, poner los argumentos, decirle a la población, convencer de que además ese plebiscito vale la pena y que después hay cosas que van a cambiar, obviamente que implica todo una responsabilidad y una seriedad que hay que asumirla, pero la situación hoy es así. Es así. Tenemos un Uruguay bastante comprometido. Pablo, para ir cerrando. Sí, a ver, la política de empleo juvenil en este gobierno también está en falta. De hecho, como política de empleo general, lo que tiene son esos 13.000 pesos al mes que se dan esa oportunidad laboral a lo largo y a lo ancho del país, que no pasan más de 40.000 empleos, que básicamente también son utilizados muchas veces por las intendencias departamentales. También se promociona, por un lado, lo que es un diálogo social, en el caso y en el entendido de que hay sectores también dentro del Frente Amplio que dice, bueno, llevemos esto adelante a partir del año 2025 cuando seamos gobierno. Es una decisión también respetable. Pero también algunos vecinos o vecinas nos pueden preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que propone el Frente Amplio? Si es, por ejemplo, de que la persona voluntariamente elija a partir de los 60 años si quiere jubilarse o no. Bueno, hay algo que es básico y que no se ha puesto sobre la mesa por parte del gobierno, sí lo ha dicho el Frente Amplio en la discusión de la reforma jubilatoria. ¿Por qué no gravar aquellas empresas que están desplazando a la mano de obra del trabajador por la tecnología? Porque lo vemos a diario, en los telepeajes, cuando vamos al supermercado ya nosotros mismos nos pesamos la fruta y la verdura, ya nosotros mismos nos estamos cobrando, es decir, y está bien que la tecnología avanza a pasos agigantados, no podemos eludir esas discusiones, pero también entonces hagamos cuenta de que también esas empresas están haciendo demasiado dinero a costilla de sacar la mano de obra de la trabajadora y del trabajador. Entonces no hay ningún ámbito, no hay nada de que por parte de este gobierno se plantee entonces sacarle dinero aparte de esas empresas que por ahí tenían que pagar un BPS, tienen que pagar también si la trabajadora, bueno, queda embarazada, pagarle después el complemento, o si la persona se enferma. No hay nada que este gobierno haya hablado. Entonces, ahí hay una propuesta contundente. Hay 1.000 personas que trabajan en el servicio de hotelería y de los edificios que trabajan de porteros que hoy están sin empleo. ¿Por qué? Porque están los famosos tótem, que son pantallas grandes en la puerta de los edificios, que está bien, es una persona extranjera en otra parte del mundo, que está mirando y monitoreando varias al mismo tiempo. Se sustituyó entonces la tecnología por la mano de obra. Y sin embargo no se graba nada en cuanto a buscar. Bueno, ahí hay una alternativa posible para que no sea esto como recién decía la profesora, es decir, ¿cómo puede llegar una empleada doméstica a los 65 años? Sabiendo que tienen problemas de columna, problemas básicamente en varias partes de su cuerpo por la labor que es. Aquellas personas que tienen que trabajar en la madrugada, seguir madrugando 5 años más, en definitiva, trabajar más y vas a cobrar menos. Por eso es que estamos totalmente en contra desde el arranque, porque no es el camino, que el único fusible y quien tiene que pagar los platos rotos es el trabajador. Bien, vamos a... Esto va a dar para hablar, ¿no? Para hablar mucho tiempo, porque digo, recién se está... Claro, no se ha lanzado oficialmente nada. Se está trabajando en la redacción. Seguro. Recién, ¿no? Para que usted pueda firmar más adelante. Otro de los temas que tenemos para hoy tiene que ver con esta denuncia que ha hecho el Frente Amplio relacionado con el clientelismo y la corrupción generalizada en lo que ha pasado en Salto Grande, ¿no? Hoy nos enteramos, incluso en el Montevideo Portal de hoy, se ven gente nombrada, ediles nombrados a dedo, suplentes de ediles, digamos, en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, y además el pedido de refuerzo de rubro de 200 millones de pesos para la Comisión Técnico Mixta. Ayer hablaba la ministra de Economía y Finanzas y decía que ella... Deslindó. Y que no había un control sobre... Y digo, yo no entiendo más nada, la verdad. Dice, no, sobre la gestión y el control de los dineros, el ministerio no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? ¿De quién es la plata?
Pero digo, eso lo dirán ustedes. Comenzamos por Pablo Fuentes. Bien, a ver, nos hemos despachado, al igual que todos los televidentes, de que hace un par de días, el 17 de agosto, el presidente de la República firmó una resolución, entonces, otorgando una partida extra de 200 millones de pesos a la Comisión Técnico Mixta y en este caso puntual a la delegación uruguaya. ¿Tá? Para entrar en un contexto, el presidente es del Partido Nacional, un señor llamado Carlos Albizu, y está conformado esa directiva por un vicepresidente que es del Partido Colorado y por un delegado que es del Partido Nacional. Desde el año 2020 al 2021, en un año, se pasó de 235 empleados a prácticamente a 270 empleados. O sea, hubo un incremento de unos 35 más o menos funcionarios de un 12%. ¿tá? Por año, esta Comisión Técnico Mixta recibe por parte del Estado 744 millones de pesos al año. La UTE proporciona otros 200 millones de pesos. Y ahora, el presidente, por eso también se cargan mucho las tintas a través de las redes sociales y demás sobre el señor Carlos Albizu, que indudablemente tiene también su cuota aparte de responsabilidad, y vaya que es importante, que es grande. ¿Por qué? Porque después también se ha demostrado que gran parte de esos cargos no fueron ni por concurso ni por sorteo. Totalmente a dedo, a dedómetro. Y después, cuando se empieza a recabar la información de quiénes son esas personas, aquí que la gran chapa, la gran sorpresa es que al menos habrían entre 8 a 9 ediles del Partido Nacional directamente vinculados a la lista 404, pero también hay del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. Hoy vimos también más temprano que Manini se ve como sorprendido cuando propiamente hay dirigentes de su propio partido ahí en Salto, que es parte también de esta fiesta. Sueldos que son despampanantes porque van desde los 120.000 a los 400.000 pesos. Entonces, en un país que aumenta la pobreza infantil, los salarios y las jubilaciones están por debajo del año 2019. Sin embargo, hay uruguaya y uruguayo totalmente beneficiados a costilla de quien, de Juan Pueblo. Pero la culpa no es del chancho, sino de Clara Caloma, porque en este caso ni el presidente de la República se puede hacer distraído porque él firmó, ni tampoco la ministra. Quizás me podrán decir, bueno, pero capaz que no se sabía bien para qué. Bueno, a ver, no es que no se sepa. Acá hay un tema importantísimo, que es un tema hasta de ética, porque este gobierno vino a decir con el cuento de que venía a achicar el costo del Estado, el costo país, venían a hacer grandes transformaciones para que no se despilfarrara plata. Pero y esto es una fiesta magnífica para ellos, para unos poquitos. Hasta el Sergio Botana, senador del Partido Nacional, dijo palabra más, palabra menos, Carlos Albizu se encontró con plata y se cree que es Papá Noel. Entonces, a ver, es algo denigrante para los 500.000 uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos, porque estamos hablando de cifras extraordinarias. Se le preguntó a Gustavo Rodríguez, que es quien fue presidente por la Comisión Técnico Mixta en el gobierno del Frente Amplio, al respecto. Él dice que él había dejado también varios concursos en funcionamiento, pero asumió este gobierno, borró todo y ingresó gente a dedo. Entonces, ¿dónde estaba aquello, la transparencia? Bueno, obviamente hay que brillar por la ausencia. Entonces, esa forma de hacer política es totalmente contraproducente para la gran mayoría que está pasando mal. Entonces, esto obviamente hay que tener consecuencias políticas recontra importantes, muy importante. Ahora hay compañeros legisladores que van a promocionar también una interpelación tanto al Ministerio de Economía y Finanzas, porque indudablemente sale esta partida de ahí, cuando el Hospital de Clínica, en esta última rendición de cuentas, estaba pidiendo 170 millones de pesos y que se le da 120 millones, recortando en este caso el Hospital de Clínica nada más ni nada menos para su funcionamiento, por arte de magia se le da entonces a esta gente 200 millones, cuando nada más que es para blindar sueldo, para aumentar sueldo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, indudablemente que la ciudadanía también va a tener que juzgar este y otro montón de acciones que están pasando, y ojalá que no pasen más del próximo año, porque la verdad que es un gran despilfarro, y bueno, va a tener que la ciudadanía elegir y recordar, sobre todo tener memoria de las actitudes de este gobierno. Ana Caballero. Sí, en plena discusión de la rendición de cuentas, con todo un tironeo de falta de recursos, donde se ha manejado, justamente Pablo hablaba del Hospital de Clínica,
la enseñanza está pidiendo recursos, la UDELAR está pidiendo recursos, ya se ha dicho que no van a haber partidas extras, sino que lo único que se puede hacer es trasladar partidas de un lado a otro. Por lo tanto, esto es una tomadura de pelo. Más allá de lo anecdótico, anecdótico digo en el sentido de que esto puede ser el Salto Grande y mañana puede aparecer otra situación, le hace muy mal a la credibilidad de la clase política uruguaya. Porque en estos 3 años y pico que llevamos, lo que ha hecho la coalición es, por ejemplo, hacer su campaña, su obra en base a estar denunciando todo lo que se hicieron los 15 años anteriores, ¿no? Continuamente. Ahora aparece esto donde los propios, como pasa con Botana, por ejemplo, dice, bueno, si esto está pasando dentro de mi partido, de mi sector, yo también lo tengo que denunciar, etcétera, etcétera. Eso hace que al ciudadano común, al votante común, voy a ser muy estilo estadounidense, al contribuyente, los estadounidenses siempre están diciendo, nosotros que pagamos de impuestos y todo eso, digan, y bueno, está, la vieja frase, político y burro parejero es lo mismo. Y eso nos hace mucho mal, porque en estos momentos donde nosotros estamos viendo, por ejemplo, en países vecinos, el ascenso de figuras absolutamente peculiares en la política, nos hace mucho mal porque puede haber un grupo de uruguayos que puedan pensar de que justamente acá los políticos ya no queda una gota de honradez y entonces podemos estar muy vulnerables a otras propuestas no democráticas. Vuelvo a decir, más allá de lo que pasa con Salto Grande, más allá de lo que pasa con el señor, el entredicho y su famoso clientelismo. Pablo, para ir cerrando. Bien, si me permite voy a leer algo que salió en MBD Noticias, que justamente levanta la información de Radio Sarandí. Dice, el presidente de la delegación uruguaya de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande reconoció en Radio Sarandí que hubo ingresos a dedo durante la actual administración, pero no solo de su lista 404, sino de toda la coalición multicolor. O sea, el propio presidente de esta comisión, que ganan sueldos disparatados con respecto a la media, está reconociendo, pero también dice, bueno, pero también han sido el gobierno multicolor, han también entrado a dedo, como diciendo, no solo de los míos, sino también de los otros partidos que apoyan el gobierno. De la lista 404 en particular. O sea, ¿no? De mal en peor vamos también con este razonamiento, con estas declaraciones, en vez de callarse la boca, dar un paso al costado, pedirle perdón a todo el pueblo uruguayo de lo que está pasando, porque la verdad que esto no es ni para comprar nuevas tecnologías, ni para hacer más eficiente la parte operativa, simplemente, y se notó que era para aumentar los sueldos. Y bueno, son 200 millones de pesos, es muchísima plata, son más de 5 millones de dólares. ¿Cuántos liceos de los prometidos de los 136 de tiempo completo se hubieran hecho? ¿Cuántos centros CAIF? ¿Cuánta compra de medicamentos se podrían hacer con eso? Pero vuelvo a lo mismo, porque se apuntan mucho las tintas sobre esta delegación, sobre esta directiva, pero también la gran responsabilidad es de Luis Lacalle Pou. Ana Caballero. Nada, me parece que Fuentes lo dijo todo. Yo ya había reafirmado en mis declaraciones anteriores, justamente cuando vi ese tipo de titulares sobre lo de Salto Grande, fue inmediatamente, más allá de los detalles, fue lo que pensé, que no le hace bien a nadie, porque más allá de lo que pase con la oposición, la coalición, ese juego de poderes y de juego político partidario, está la opinión pública que mira como en un partido de tenis los ires y venires con plata que son fondos públicos. Vuelvo a decir, en el medio de la discusión por la distribución de dineros en aspectos que la sociedad precisa, ahí está, en medio de una publicidad diciéndole a los uruguayos que después que se jubilen pueden seguir trabajando, tenemos justamente sueldos astronómicos. En
propaganda oficial que se ha jactado de hablar de transparencia, de honestidad y de ahorro, simplemente. Bien, y sobre todo lo que pasa en la educación, ¿no? Cuando faltan tantos ingresos y se ha pedido tanto, pero no se... Sí, no se tenemos cuenta. una lista larguísima. Pablo decía los liceos de tiempo completo, los centros CAIF. Nos faltan equipos multidisciplinarios, nos faltan adscriptos, nos faltan personal de limpieza, auxiliares de servicio, nos faltan accesos, rampas en los liceos. Todos los días tenemos problemas con gurises con ataques de pánico, con problemas de hambre y los que no nos dicen, ¿no? Con un anuncio de una reforma educativa que habla de recursos y que no se sabe por dónde van a salir. Así que es una tomadura de pelo, sí, realmente. Bien, Pablo, cerramos. Y sí, en el país que pasando estas olas de frío que tenemos, donde también se cierran refugios, hay más gente en situación de calle, o sea, vaya que este dinero, estos más de 5 millones de dólares que se pueden recontradirigir para otros fines sociales más importantes. Y bueno, es una perla más de tantas otras cosas que está padeciendo este gobierno, que la ciudadanía, prácticamente la mitad del país en su momento en el balotaje, eligió este gobierno, pero que andamos caminando por los barrios de aquí, también de Minas, pero también del interior de nuestro departamento, al igual que en la zona metropolitana del país. Aquellos que confiaron están muy molestos ahora, porque indudablemente les toca el bolsillo, no es lo mismo como vivían hace 3 años atrás a como están ahora viviendo. Es una perla más, recién decía, ni que hablar del caso Marcet, del caso Astesiano, todo lo que estamos conviviendo con todo lo que ha sido el clientelismo político que hay actualmente. No nos olvidemos que de los 14 ministros hubo una remoción de 8 en menos de 3 años. Porque ahora, bueno, algunos otros se podrá ir por tema de campaña electoral, pero muchos de ellos se fueron, pero no se fueron por la puerta grande, por más que hayan querido. Es parte también de un discurso que, si bien por ahí algunos dirigentes, y sobre todo el secretario de Presidencia, el propio presidente, algún otro ministro, salen a la opinión pública como ese aire de exitista, ese aire que está todo andando bien, y esa agencia de publicidad que usted hoy más temprano decía, como que hace notar que aparentemente está todo bien, pero sabemos que la población es la que sufre y padece el día a día. Entonces, esto que tengamos 80.000 nuevos pobres en Uruguay, me parece que cuando ha salido la ministra a hablar que hace 1 año y medio atrás era récord el PBI que se recaudó en el Uruguay por el éxito de las exportaciones, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, por un lado, aumentó la economía del país, está perfecto que así sea, pero la teoría de derrame era una farsa entonces, porque ahí lo que está, y se demostró entonces, que este tipo de política era para acentuar que las desigualdades, el rico ha sido más rico y el pobre ha sido más pobre. Entonces, este tipo de gobierno favorece a unos muy poquito. El resto de la mayoría de los uruguayos, bueno, obviamente que están con el Jesús en la boca, porque indudablemente no pueden llegar ni pensar a los primeros 15 días de cada mes, porque la plata no le da. Y cuando ven este tipo de fiestas de despilfarro, más se calientan con la política. Más allá que capaz que hay muchos que dan mucha manija anti la política o de la casta política, pero no somos todos iguales, ni todos los partidos somos iguales. Es cierto, no hay partido tampoco que tenga una vacuna contra la corrupción, contra el clientelismo en su propio partido, pero pasando raya, lo que padeció el Frente Amplio en algún momento de gobierno, al lado de esto, es ínfimo. No lo quiero justificar tampoco, ¿no? Pero esta gente que decía que venían a cambiar y a cortar por lo sano determinadas actitudes, que ellos mismos hacían mucha campaña, bueno, lo están padeciendo y miran para el costado. Quizás vendría bien alguna conferencia de prensa de esas que tuvimos durante mucho tiempo, muy seguidas. Ahora el presidente se lo ve en algunas visitas que hace a eventos localizados, ¿no? Estaría bueno que de repente hiciera una conferencia de prensa con Arbeleche dando sus argumentos de por qué el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene nada que ver con esto, alguien de la Comisión Mixta de Salto Grande explicando justamente a ver por qué, explicando a ver qué funciones cumplen esos funcionarios que tienen
esos sueldos que están por encima de los más altos que tiene el país, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Sería un buen momento en un gobierno que se ha caracterizado aparentemente, como dicen los especialistas, por un muy buen manejo de los medios. Muy bien, bueno, les agradezco la presencia esta noche, tanto Muchas a la gracias, profesora José. Caballero como al diputado Pablo Muchas gracias. Fuentes. Muchas gracias. Van a seguir siendo invitados, por Muchas supuesto. La temática es mucha y profunda. Con ustedes nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, como hace 24 años. Que lo pasen bien.